Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Disculpen el atraso, pero he andado corriendo todo el día. Ya. Partamos por lo primero. Hacemos la asistencia. Se fugaron algunos alumnos, ¿eh? Ya. Javier Andrade. Diego Barraza. Enrique Blas. Presente, profesor. Ya. Bárbara Bravo. Presente, profesor. Ya. Luz Bravo. Francesca Bruna. Presente, profe. Ya. Mariori Canaviri. Catalina Carmona. Antonia Carrasco. Presente. Ya. Daniela Castillo. Mauricio Castillo. Leslie Cayo. Consuelo Céspedes. Gary Choque. Presente. Ya. Milenka Chuquichambi. Presente. Ya. Nayeli Coyatupa. Lucero Cuellar. Presente. Ya. Jefferson Díaz. Presente. Ya. Armando Díaz. Bastián Donoso. Michelle Durán. Ghislaine Escárate. Presente, profe. Ya. Nancy Flores. Fernanda Gajardo. Esteban Gutiérrez. Nicolás Huanca. Juan Diego Huenhueque. Presente, profesor. Ya. Kevin Martínez. Oscar Mercado. Valeria Miranda. Maximiliano Montenegro. Presente. Ya. Karina Moya. Scarlett Muñoz. Presente, profe. Ya. Scarlett Muñoz. Guillermo Olivares. Francisca Olivares. Erwin Ortiz. Presente, profe. Francisca. Presente, profe. Erwin. Profe, hay algunos compañeros que pusieron presente en el chat. Ya. ¿Me ayuda usted, por favor? Luz Bravo, Ya. Armando Díaz Ya. y Fernanda Gajardo. Ah, y Guillermo Olivares también. Gajardo y Guillermo Olivares y Kevin Martínez. Martínez, Kevin y Olivares. Guillermo. Ya, muchas gracias. Brigitte Pilco. Presente, profe. Ya. Paula Quintana. Presente, profe. Ya. Camila Ríos. Presente. Ya. Maximiliano Rojas. Joaquín Presente, Ruiz. profe. Ya. Presente, Joaquín. profe. Ya. Francisca Saldías. Presente, profe. Ya. Daniela Santelices. Presente, profesor. Ya. Vanessa Santos. Presente, profesor. Ya. Amanda Seguel. Presente, profe. Ya. Joaquín Tapia. Presente, profesor. Ya. Bastián Tapia. Gerson Ticuna. Ya. Ignacio Williams. Y Oscar Zavala. Ya. 10 personas. ¿Perdón? Michelle Durán, recién logré conectarme. No se preocupe.
¿Alguien más que esté atrasado? ¿Nadie más? Ya. 10 personas se fugaron del curso y tuvieron miedo al trabajo, parece. Ya, trabajo. Hablando de trabajo, solo tengo 4 equipos. No sé si el resto me mandó, después que les envié el correo, abandoné internet. Entonces no sé si es que me enviaron su... ¿Profe? Sí, profesor, Ah, nosotros se lo enviamos después del mensaje. ya, De mi parte igual. ya. Espérense un poquitito, déjenme ingresar por favor al chat. O sea, al correo para ver qué es cuántos me faltan. No quiero que se nos pase el tiempo. Ya, aquí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, la demanda todavía no. 9, 9. 9 por 4, 36. Ahí estamos todos. Muy bien. Ya, estamos todos entonces. Profesor, Profesor, no Dígame. tengo grupo, Ya, no tengo grupo. Y igual me he pronunciado por el grupo de WhatsApp y nadie me ha integrado a algún grupo. ya. Usted es don Enrique Blas, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. En mi correo le comuniqué... Ya, espera un poquitito, por favor, que vamos a salir de esto primero. Ah, ya. Enrique, en el equipo de Paula Quintana, que eran 3, ¿Sí, profesor? en el equipo de Paula Quintana, de Milenka y de Antonia va a quedar usted. Ok. Ahí necesitaban el cuarto. ¿Hay alguien más que ¿Quién esté? Disculpe, profesor, ¿quién era el encargado del grupo? O sea, Paula Quintana. Ah, ya, profesor. Ahí para que pueda contactar con ella. Eso, ¿ya? Ya. ¿Hay alguien más que esté sin equipo? Gracias a Paula y a su equipo, ¿eh? profesor, Dígame. yo quiero hacer una consulta. ¿Jurídica o no jurídica? No, es que respecto al mensaje que usted envió, con mi grupo hicimos el resumen y todo el tema. Pero lo que no teníamos entendido era si solamente teníamos que relatar, por ejemplo, nosotros le relatamos qué situación íbamos a hacer, cómo nos íbamos a encontrar, quién eran los demandantes, los demandados, y todo el Eso. tema. Y aparte le enviamos abajo como los abogados, cómo se llegó a ese abogado, relatamos como todo. Entonces nosotros queremos saber si es que eso usted le va a revisar ahora y de ahí nos va a dar el hincapié para comenzar y para decir que eso está bien y que sirve. Sí. A ver, lo que necesito... Esperen un poquitito que... Ay, mi hija chica es... Perdonen, pero... es chica, pero no es tan chica. Pero por algunas cosas es chica. Ya. Ya, yo lo que necesito es que, primero, me manden quiénes van a ser las partes, es decir, quiénes del equipo ahora van a ser demandantes y quiénes van a ser demandados. ¿Ya? Eso es lo primero. Vamos a grabar esto para que les quede bien. Recording in progress. ¿Quiénes van a ser demandantes y quiénes van a ser demandados? ¿Ok? Segundo, necesito que manden la relación de los hechos. Eso quiere decir, ¿qué es lo que ocurrió jurídicamente que ustedes van a ser
presente en el juicio. ¿De qué se va a tratar el juicio? ¿Ya? Por eso les decía en la clase pasada, el juicio va a ser de un señor que iba por la calle y de repente ve a otro con la polera del Colo-Colo y le dio rabia y lo golpeó. ¿Ya? Pero no en la parte penal, porque en la parte penal no la podemos llegar a un juicio civil, pero en la parte civil. ¿Ya? Entonces los demandantes son el caballero, ¿ya? Y me tienen que poner un nombre, ¿verdad? El nombre del caballero, y el demandado va a ser el caballero 2, que es el nombre del caballero. ¿Ok? Y ahí vemos si efectivamente dónde vive uno, dónde vive el otro, ¿verdad? Si efectivamente nos da como para un juicio civil. Una vez que yo les apruebe el hecho, ese va a ser el hecho central del caso de ustedes, de cada uno. ¿Ya? Yo se los tengo que aprobar para que veamos si es que da para los efectos de la simulación. ¿Ya? Y el juicio propiamente tal va a partir cuando terminemos de ver lo que es la demanda, que debiera ser como en 2 clases más o 3 clases más. ¿Ya? Profesor, no Diga. era necesario entonces, es que yo entendí, o sea, hice todo lo que usted dijo, pero yo entendí que las partes teníamos que ser nosotros mismos. Entonces yo, por ejemplo, con mis compañeros, creamos la demanda, todo el resumen, pero nosotros éramos como los involucrados en el tema. Entonces, por ejemplo, ya estaba yo con la Scarlett y puse, ya, Scarlett hizo esto y yo hice esto otro y por eso va la demanda. Pero con los nombres de nosotros como alumnos. No, O podía la idea ser es que cualquier nombre. sí, cualquiera, pongan ahí a Ah, ya, pero ya Claudio lo hicimos así. Ramos, a Alexis Sánchez, al que sea, ¿ya? Cámbienlo ahí, mándenme otro correo nuevo cambiando los nombres, ¿ya? Ojalá que sean situaciones, por eso les digo, lo más, con más añadido posible, porque si yo voy por la calle y vivo en Arica y le pego un golpe a alguien que vive en Arica, la idea es que ojalá uno viva en Iquique o en Santiago o en Puerto Montt, vayamos viendo para que podamos ir utilizando también otras instituciones que hemos visto a lo largo de los semestres pasados para que las podamos ir viendo cómo se interponen, qué es lo que nos dice el tribunal, ¿verdad? La idea es esa, que tengamos un contacto con algo que es una simulación, pero que vamos a saber, o sea, cuando nosotros pensemos, bueno, ¿y cómo se hará una demanda? Bueno, ya sabemos hacer una demanda. Una vez, bueno, no es mucho aprender, pero por lo menos ya sabemos, cuando nos imaginamos y estudiamos la demanda, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Cuando veamos las prejudiciales, ¿verdad? Ustedes a lo mejor quieren partir el juicio con una prejudicial. Es cosa de ustedes, ¿ya? Yo quiero que ustedes planteen el juicio como ustedes quieran, ¿ya? Y va a llegar con una demanda al principio, después va a llegar con una prejudicial, después puede llegar una precautoria después de la demanda. Veámoslo, ¿ya? La idea es que cada uno de ustedes, que su equipo, trabaje en torno a eso, ¿ya? Y vayamos viendo cómo nos va resultando ese juicio, ¿ya? Profe, disculpe, entonces nosotros nos equivocamos en el correo porque le enviamos solo como el nombre de lo que se está demandando y no le enviamos nada más. ¿Hasta Ya. cuándo hay plazo para enviarle como el Word con como la historia de la demanda? A ver, ¿qué tiempo pueden tener ustedes para poder pensarlo bien eso, para que nos resulte bien? Es Profe, que lo nosotros, que por ejemplo, lo hicimos, pero nos enredamos en algunos como puntos que no teníamos claro. Ya, Profe, ya por eso. es que nosotros entendimos la última clase que tuvimos que teníamos plazo hasta el lunes para inventarnos todo. Entonces Sí, nos mandó el mensaje ahora y nosotros quedamos como, ¿qué hacemos? no, que ya, si no lo hicieron, no importa. Ya tenemos tiempo todavía, si la idea era ir avanzando un poquitito. profe. Hasta el otro lunes, ¿les parece? Sí, sí. Sí, profe, porfa. ¿El Ya. siguiente o Sí, este? profe. No, pues a ver, espérense, hasta el otro viernes, perdón, hasta el otro viernes. Hasta el viernes, hoy día estamos a 3, hasta el 10. Ya. Una Ya, semana. Profesor, Dígame. pues una consulta, lo que pasa es que yo en la clase anterior yo no entré al tiempo, no alcancé a escuchar bien lo de que usted explicó sobre el taller, sobre qué hacer en Es grupo, eso. no sé si podría
explicar de eso. nuevo. Es un juicio simulado que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, el taller va a ser ese, el trabajo para ayudarles a subir nota, ¿verdad? O para mantener el 7 va a ser ese, el juicio. Entonces, la idea es que aprendamos un poquitito, que sea un poco más entretenido, porque a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo fui alumno, que me pasaban la demanda, las precautorias, y yo era así como, ya, ¿y cómo será? ¿Y qué es lo que se hace? Ya, dije yo. Y nunca tuve la posibilidad o el acercamiento a una demanda hasta que llegué a clínicas jurídicas, que hay algo que es en quinto, ¿verdad? Pero la idea es que ahora aprovechemos el semestre, que es corto sí, pero que aprovechemos para hacer un juicio simulado, ¿ya? Entonces por eso les pido a ustedes que su creatividad, que es mayor que la mía, ¿verdad? Ustedes inventen el hecho en su grupo. Inventan lo que quieren, pero tiene que ser civil, no puede ser laboral, no puede ser penal, no puede ser de familia, civil, ¿ok? Civil. Profesor, Profesor, Diga. profe, ¿le puedo hacer una consulta? Lo que pasa es que yo entendí más o menos parecido a nuestra compañera la Cami, porque yo pensé que como era de 2 demandantes y 2 demandados, pensé que como el grupo era de 4, que nosotros teníamos que ser como los protagonistas de la demanda. Pues entonces nosotros pusimos el caso y en el correo yo le mandé con los compañeros el caso y la materia de la demanda. Por ejemplo, no sé, por tal y tal, demandan a tales personas por estos episodios y esto es la materia de la demanda, que obviamente es lo que usted exigió civil, pero no en un Word ni nada, sino como correo. No sé si eso estaba bien. No, me ¿Está da lo lo mismo? mismo. Ya, perfecto. El formato me da lo mismo. Si es conocer el hecho que ustedes van a tener. Entonces yo voy a hacer un Ya. resumen chiquitito de eso. Pero ahí usted va a responder diciendo si está aprobado, ¿cierto? Así es. Ya, vale, profe, gracias. Espérense Ya, ¿alguna duda de eso? Profesor, entonces sería así como nosotros somos los abogados y crear Sí, los personajes sí, ficticios. claro, juguemos a ser abogados. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Son el equipo demandante o el equipo demandado. ¿Ya? Obviamente, entre los demandantes, para que esto resulte más entretenido, no le tienen que contar a los demandados lo que van a hacer, ni cómo van a enfrentar el juicio. ¿Ya? Entre los demandados, tampoco le digan al demandante qué van a alegar cuando presenten la demanda. La demanda la hacen los demandantes, la contestación la hacen los demandados. ¿Ya? Y ahí quiero que resulte un juicio entretenido, ¿ya? Que realmente, por algo les pedí a 2, para que se complementen, yo les puedo ayudar, les puedo contestar preguntas, dudas que ustedes tengan, no hay problema en eso, ¿ya? Pero la idea es que ojalá vayamos sorprendiendo a nuestro equipo, ¿verdad? Con presentaciones, con solicitudes, con requerimientos al tribunal para que el juicio se nos vaya, ¿verdad? Enriqueciendo y complejizando para que aprendamos a que esto nos va a ir ocurriendo, ¿ya? Lo que sí van a haber algunos plazos, sobre todo el de contestación de demanda, ¿ok? Que lo vamos a cortar, ¿ya? Lo más probable es que lo tengo que hacer cuadrar con el término del semestre, pero que en vez de ser 15 días, como son, ¿y cómo son esos días? Hábiles. hábiles. Imagínense 15 días hábiles tenemos de cuándo a cuándo. A ver, saquemos la cuenta de hoy día, ¿hasta cuándo nos dura? ¿15 días hábiles? 3 semanas más, de lunes a viernes. ¿Sí? ¿Segura? De lunes a sábado. Ah, ¿verdad? ¿Ya? Es de lunes a domingo, excluyendo los domingos y festivos, para que no se compliquen. ¿Ya? De lunes a domingo, sacamos el domingo, ¿ya? Y los festivos. Por lo tanto, si es que empezáramos hoy día, lo más probable es que nos va a tocar, ¿verdad? El 18 entre medio, claro, que nos va Hasta a el jueves complicar. 23. Claro, porque ahí hay el viernes 17 que es feriado, el sábado 18 que es feriado.
Por lo tanto, hay 2 más, ¿verdad? Ustedes tienen que empezar Uf, les puedo pedir un segundito, por favor, un segundito, ¿ya? Vuelvo al tiro. Ya, disculpen. Que mi hija está tirada en la calle y está en un barrio que no llegan Uber, entonces está desesperada que nadie la puede ir a buscar. Ya. Entonces, hasta el próximo viernes, ya tenemos plazo para mandar los hechos, ¿ok? Y yo el próximo viernes les voy a dar el itinerario de cómo vamos a respetar los plazos, o sea, cuáles van a ser los plazos que no vamos a respetar en términos formales para los efectos del juicio. Y yo creo que va a ser la contestación de la acusación, perdón, de la demanda, que en vez de 15 días lo vamos a dejar a 5, ¿ya? Para que los demandados lo tengan presente, y el término de prueba que lo vamos a dejar también entre 5 y 7 días, ¿ya? ¿Ok? Sí, profe. Pero el próximo viernes lo vamos ya a tener delineado para que ustedes tengan claridad respecto de qué va a ocurrir, ¿ya? ¿Alguna otra duda respecto de eso? ¿No? Profesor, Dígame. me va a disculpar, pero yo todavía no entiendo. O sea, entiendo lo que usted está pidiendo del grupo de 4 personas y todo eso, ¿no? Ya, entiendo que tenemos que formular un caso hipotético. Ya, hasta ahí lo entiendo. El caso tiene que ser civil y todo el tema. Pero en un principio una compañera le comentó que pensaba ella que tenía que ser de 2 y 2, como que 2 demandaban de los del grupo y 2 respondían de los del grupo, ¿no es cierto? Usted le dijo que no. Y No, ahora no, usted dice que sí, entonces no. yo ya me confundí. No, lo que me dijo una compañera es que ellas pusieron sus nombres como Claro. demandados y como demandantes. Entonces les digo, pongan nombres ficticios, ¿ya? Pongan uno a, no sé, pues al que quieran, a Alexis Sánchez, a un músico, Nombre, al que profesor, los quieran. nombres son hipotéticos. O sea, el Sí, nombre esos del son caso es ficticios. hipotético. Pero Son nosotros tenemos que, porque usted comentó algo de que, ¿cómo se llama? De que como que no nos sorprendiéramos como en el grupo, entre nosotros. Dentro del, Entonces, es lo que ya me se perdí. lo voy a volver a decir. El grupo está compuesto por 4 personas, del 1 al 4, ¿cierto? 1 y 2 son demandantes, 3 y 4 son demandados. Ya. Las personas, el 1 y 2 van a representar a alguien ficticio. No pueden ser ellos mismos porque ellos son los abogados, ¿ya? Ya. Por lo tanto, van a representar a Alexis Sánchez.
¿ya? Que es el demandante. El 3 y 4 van a representar a Cristian Garín, que es el demandado. Lo que hagan los demandantes no le van a comunicar a los demandados. No van a estar todos de acuerdo en un grupo trabajando los 4. Oye, ¿te parece que hagamos la demanda entre los 4? No. La idea es que los demandados sean un subgrupo dentro del grupo. Listo, ya. ¿Para qué? Para que sea más real, porque uno cuando está en un juicio no se junta con el demandante, ¿verdad? Ya. Ahora sí, profesor, muchas gracias. Ya. Ahora, cualquier duda, mándenmela al correo y yo se las respondo. Profesor, Diga. nuestro grupo es de 3. No hay nadie que esté sin grupo, debiera de haber alguien sin grupo. A ver, espérese, somos 50. 50 dividido por 4 son 25, por lo tanto hay alguien que no está con grupo. Ya yo voy a hacer el barrido ¿cómo se llama? Del curso, y voy a buscar quién no tiene grupo y que a lo mejor todavía no ha comparecido a las clases, y le voy a escribir un mensaje, ¿ya? Con copia al grupo. O sea, a su grupo, ¿verdad? Les voy a mandar un mensaje por el aula virtual. Y les voy a decir, oiga, ustedes van a hacer grupo. Si aparece o no aparece, ahí ya no tengo cómo saber. Porque ustedes la pueden contactar o la pueden contactar. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, pero don Enrique Blas quedó con el curso, con el grupo de Paulina. Ya. Vamos a empezar entonces la clase. Ay, ay, ay. Porque en estos días han sido el terror. Ayer tuve una audiencia de un cliente que partía a las 12, partió a la 1:30, 1:15, por ahí, y duró hasta las 7:20 más o menos. Yo ya veía que me perdía el partido de Chile. Por supuesto quedó todo pendiente, nada pude hacer toda la tarde, lo cual me tuvo toda la mañana como loco. Yeah. Los incidentes, alcanzamos a dar el título nomás en la clase pasada. Esto es lo primero que tenemos que manejar, porque en el proceso nos van a ir saliendo situaciones distintas dependiendo de las condiciones que el juicio tenga. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan claro, está el juicio principal, ¿verdad? Y se los dije, se los ilustré como nuestro sistema solar, ¿verdad? El Sol vendría siendo el juicio, y los planetas que rodean al Sol son los incidentes. ¿Ya? Los incidentes se definen como toda cuestión accesoria al juicio, que requiere, sí, un pronunciamiento por parte del tribunal, ¿ya? Con audiencia de las partes. Y ahí ya nos va dando, ¿verdad?, un cierto antecedente respecto de cómo se resuelven los incidentes. Nosotros ya vimos las resoluciones judiciales, y cuando nos dicen que es con audiencia, ¿qué es lo que nos están diciendo? A ver, vamos recordando al pasado. Que se le debe dar un conocimiento a la contraparte. Ya, que el tribunal, bien Maximiliano, no va a resolver la cuestión que se le está pidiendo que resuelva, sino hasta cuando se le pone conocimiento a la parte contraria, y además, porque eso es con conocimiento, ¿verdad?, se le da un plazo para que él alegue o ella alegue, ¿verdad?, lo que estime conveniente. Con audiencia, entonces, es cuando me dicen, señor, traslado. Así se pronuncia el tribunal cuando me está resolviendo una cuestión, ¿verdad?, con audiencia, traslado. O atendía la presentación de las
fojas, porque para que ustedes sepan, fojas es página, ¿ya? Fojas viene del castellano antiguo, que es hoja, ¿ya? Entonces, atendido el incidente o la presentación de fojas 3, traslado a la parte contraria. Y cada vez que nos digan traslado, ¿cuánto es el plazo que nos están dando? Es de 3 días. 3 días. Fatales. 3 días. ¿Por qué son fatales? Porque no, o sea, porque son dados por ley. Muy bien. ¿Ve? Ahí está. 3 días que nos van a dar para que nosotros contestemos, ¿ya? Entonces, volviendo a los incidentes, ¿verdad? De esta definición que da la mayoría doctrinal, hay algunos que sacan a la audiencia y otros que ponen algunos otros requisitos. Esto es como lo más simple y lo más omnicomprensivo respecto del contenido de lo que es un incidente, ¿verdad? Se trata entonces de cuestiones accesorias al juicio, no de cosas principales, no es la indemnización de perjuicios que yo quiero cobrar, sino que dentro de la indemnización de perjuicio, ustedes ya saben que podemos partir con algunos problemas, como por ejemplo, denme alguno que ya conozcan. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Algún incidente que ustedes conozcan dentro del juicio, que ya hemos hablado dentro del curso? El de notificación ficta. Ya, ahí hay un incidente. Ya, ahí hay un incidente que usted está alegando, ¿verdad?, la anulidad de la notificación. Y por lo tanto, ¿verdad?, produce el efecto de... Pero lo que yo estoy incidentando, ¿verdad?, es que no se me hizo en la forma legal la notificación. Y ahí se forma un incidente, ¿verdad? Me van a dar traslado a la parte contraria y se puede o no se puede, ¿verdad?, seguir tramitando. Por lo tanto, ahí tenemos una cuestión accesoria al juicio que tiene importancia y que tiene relevancia, ¿ya? Además, ¿verdad?, otro requisito es que el tribunal deba pronunciarse. Y el hecho de que deba pronunciarse está además involucrando al tribunal, ¿verdad?, con su labor jurisdiccional, que es que el tribunal debe, cada vez que las partes se lo piden, ¿verdad?, pronunciarse respecto de todas las cuestiones que las partes someten a su conocimiento, todo, no solo lo principal, sino también lo accesorio, ¿ok? Pero este incidente que se forma para que sea resuelto, para que sea admitido a tramitación por parte del tribunal, tiene que, si bien es cierto, tiene que ser una cuestión accesoria, tiene que ser algo relacionado con el juicio o con el hecho principal. No puede ser cualquier cosa que a mí se me ocurra plantearle al tribunal como incidente. Por ejemplo, yo presento una demanda por incumplimiento de un contrato de arriendo y viene la parte demandada y dice, no, pero es que el demandado debe alimentos. ¿Qué tiene que ver el alimento que se ve en otra sede, con otras partes, en otro tribunal, ¿verdad?, con el juicio que estamos viendo nosotros en este momento? Nada. Por lo tanto, el tribunal, si es que quiere plantear, por ejemplo, ese incidente, ¿verdad?, de que también los hijos, ¿verdad?, sean parte, porque a lo mejor van a requerir parte del patrimonio del padre, no tiene ninguna relación con el hecho central. Y por lo tanto, si el incidente planteado por alguna de las partes no tiene incidencia con el caso central, entonces el tribunal lo va a rechazar de inmediato, no lo va a admitir ni a tramitación, ¿ya? Por lo tanto, además de los requisitos que aquí se establecen, que se trate entonces de cuestiones accesorias, que el tribunal se pronuncie y que se le dé audiencia a la parte contraria, es decir, que se le dé un plazo de 3 días para recién ahí ver el tribunal qué es lo que resuelve, debe de también sumarse la circunstancia de que tiene que ser algo relacionado con el juicio. ¿Ok? Interpuesto este incidente, ¿ya?, alegada la cuestión que yo quiero que el tribunal se pronuncie, entonces se genera esta tramitación accesoria. Hay algunos que lo vamos a ver que se tramitan
¿verdad? O bueno, vamos a llegar a eso después. ¿Cómo se tramita un incidente? El incidente se tramita de acuerdo al título 9 del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Libro primero que habla de las cuestiones. ¿De qué es lo que habla el libro primero? De las normas comunes a todo procedimiento. Normas comunes a todo procedimiento. Por lo tanto, los incidentes que están dentro de las normas comunes tienen la misma tramitación en cualquiera que sea el procedimiento que se presente. En cualquiera. Tiene la misma tramitación. ¿Ok? Porque están en el libro primero. ¿Ya? Nosotros, en este semestre, vamos a empezar a estudiar el libro segundo, que habla del procedimiento ordinario. Pero para poder entrar a conocer el procedimiento ordinario, tenemos que conocer qué son los incidentes, ¿verdad? Cómo se tramitan, qué es lo que ocurre cuando, ¿verdad? Algo de esta naturaleza se presenta ante el tribunal, porque es importante para los efectos de poder determinar el hecho central y irlo corrigiendo a lo largo del proceso. Los incidentes tienen como objetivo ir despejando, ¿verdad?, cosas que pueden ir o paralizando el proceso, o que lo pueden anular, o lo pueden invalidar, o que lo pueden dejar imperfecto, ¿ya? Y por lo tanto son alegaciones que las partes van haciendo, ¿verdad?, respecto de situaciones de hecho o jurídicas que se van produciendo desde que parte el juicio en adelante, ¿ya? Entonces se tramita de acuerdo, ¿verdad?, a estas normas que están en el título 9 del libro primero, salvo cuando existan incidentes que la propia ley establezca que van a tener una tramitación distinta. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es, ¿verdad?, que hay incidentes que son incidentes ordinarios y otros que lo son, pero que son incidentes especiales, ¿ya? Inmediatamente, cuando uno ve la definición que dimos recientemente en la lámina anterior, ¿verdad?, la pregunta que nos surge es, ¿todo incidente requiere para ser resuelto que se le dé audiencia a la parte contraria? Y la respuesta es no, ¿ya? No todos los incidentes se dan con audiencia. Y eso es porque son parte de la tramitación especial que el propio código o la propia ley establece para esa alegación en específico, ¿ya? Por lo tanto, ¿verdad?, algunos detractores, ustedes pueden ver algunos libros donde saquen como requisito, ¿verdad?, del incidente el hecho de conferirle el traslado a la parte contraria. Y algunos dicen, no, porque eso no es parte general de los incidentes. Lo que pasa es que para poder definir una institución procesal, uno siempre tiene que irse a la generalidad. Y por lo tanto, cuando es un elemento, ¿verdad?, que corresponde a la generalidad, y la generalidad siempre en la mayoría de las situaciones, ¿verdad?, ahí entonces se torna parte de los requisitos, ¿ya? Cuando no, entonces estamos en la especialidad. Y ahí tenemos tramitación especial y por lo tanto no es, ¿verdad?, una situación que se le aplica a todos los incidentes. Uno de ellos es la determinación de costas, que algo vimos en el semestre pasado, vimos las costas, ¿verdad? Pero hay ciertas alegaciones que en las costas, por ejemplo el artículo 142, ¿verdad?, dice, si alguna de las partes formula objeciones, podrá el tribunal resolver de plano sobre ellas o darle una tramitación de un incidente, ¿ya? Entonces ahí existen dos posibilidades para el tribunal, o la resuelve de inmediato o le da tramitación incidental, ¿verdad? ¿De qué depende entonces el hecho de que por ejemplo, a las partes en la discusión de las costas, ¿verdad?, le dé audiencia o no le dé audiencia? Primero, a los fundamentos esgrimidos por la parte que incidenta, es decir, yo
soy más completo en las alegaciones que levanto respecto de una situación particular, y también de la plausibilidad de lo alegado, es decir, si es que es algo que puede ser alegado y tiene sustento, ¿verdad? Si yo alego y señalo todos los elementos en mi alegación y además acompaño los documentos que acreditan mi postura, y esto es plausible, entonces el tribunal lo más probable es que no dé audiencia a la parte y resuelva esto. ¿Ya? Salvo que sea un incidente ordinario, ¿verdad? Que ahí vamos a estar a la aplicación de los artículos 82 y siguientes. ¿Ya? Si es que no tiene fundamentos, si es que no es plausible, el tribunal siempre va a poder resolverlo de plano, estemos o no estemos en un incidente ordinario. ¿Ya? También, si es que la materia del incidente no tiene relación con el asunto materia del juicio, también el tribunal lo va a rechazar de plano. Por lo tanto, hay incidentes que son ordinarios que no van a tener el traslado a la parte contraria. Y si nos dice que no el tribunal de inmediato es porque nuestra alegación fue muy mal fundada. ¿Ya? El artículo 84 del Código lo establece y dice: todo incidente que no tenga relación, no tenga conexión alguna con el asunto que es materia del juicio, podrá ser rechazado de plano. Como el Código utiliza la palabra podrá, ese vocablo es facultativo y por lo tanto va a depender del tribunal cuándo lo va a hacer o no. ¿Cuándo lo va a hacer? Lo que les dije de antes. De acuerdo a los fundamentos que hemos esgrimido, a la plausibilidad y a la relación que tenga con el hecho que es materia del juicio. ¿Ya? Por su parte, el artículo 89 también le da la posibilidad al juez, ¿verdad?, para poder resolver un incidente de plano. Dice: si se promueve un incidente, se concederán 3 días para responder y vencido este, haya o no contestado a la parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión. No obstante, dice después, el tribunal podrá resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal deberá consignar en su resolución. Por lo tanto, primero, va a depender si me dan audiencia o no, ¿verdad?, la plausibilidad de mi alegación, la fundamentación de ella, la relación que tenga con el hecho que es materia del juicio, pero también, ¿verdad?, va a depender si me dan o no traslado al hecho de si es que estos hechos que yo estoy alegando constan en el expediente, porque el tribunal no va a tener nada más que esperar para poder resolver, ¿verdad? O si son hechos públicos y notorios. Públicamente notorios quiere decir que son públicos y notorios. ¿Ya? Un ejemplo de las cosas que constan en el proceso. Si yo alego la nulidad de la notificación, está claro en el proceso, por ejemplo, si me notifican la primera resolución, que ¿cómo tiene que ser? Personal. Personal. Ya, y me la notifican por el estado diario. Si la primera resolución me la notifican por el estado diario, siendo yo demandado, obvio, porque si soy demandante, acuérdense que sí me la notifican, y esa es la forma, de esa manera, a través del estado diario, ¿verdad? Bueno, si yo voy a alegar un incidente de la nulidad de esa notificación, entonces al tribunal le consta en el expediente cómo se notificó. Y por lo tanto va a resultar, ¿verdad?, es plausible, es relacionada con el hecho, los antecedentes, ¿verdad?, esgrimidos van a ser suficientes, y además, ¿verdad?, de donde tiene que sacar la información el tribunal para resolver, está ya consignado en el proceso.
Es cosa de ir, ¿verdad?, para atrás y decir, sí, se notificó hace 15 días atrás por el Estado Diario. Es verdad. Es nulo entonces esa notificación. Cuando el tribunal va a dar traslado a la parte contraria es cuando no tenga todos los antecedentes necesarios para resolver. Si nosotros le acompañamos todos los antecedentes, si constan en el proceso estos, ¿verdad?, puede que el tribunal diga, sabe que no es necesario darle traslado porque me quedó súper claro que es lo que está alegando y es plausible. Ejemplo de un hecho público y notorio, o públicamente notorio. Es algo que le consta a la gran mayoría de los habitantes de una región o del país completo, ¿ya? Y que no tienen que hacer un gran esfuerzo ni intelectual ni de información para los efectos de poder obtener ese conocimiento. Por ejemplo, es público y notorio, ¿verdad?, que el 27 de febrero del año 2010 hubo un terremoto en la parte centro-sur de Chile, que es, si no me equivoco, el quinto más fuerte de toda la historia de la humanidad. Eso es público y notorio. Nadie puede decir, no, ¿de qué terremoto me está hablando? Salvo que sea alguien que haya nacido con posterioridad a esa fecha, ¿verdad? Es público y notorio, ¿verdad?, que el presidente de la República es don Sebastián Piñera. ¿Ya? Yo no tengo que ir a una información, a una fuente distinta, a buscarlo, ¿verdad? Y es algo que todos lo conocen. Estos requisitos tienen que ser copulativos, o sea, tienen que ser públicamente notorios, que todos lo conozcan, no que para mí sea notorio. ¿Ya? Para mí es notorio, por ejemplo, no sé, porque mi auto es rojo, o que es verde, o que es azul, pero es para mí, pues no es para todo Chile. Pero casi todo Chile sabe qué auto fue el que chocó Arturo Vidal. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿De qué color era ese auto? Rojo italiano. ¿Ya? Entonces, si alguien habla de incidental respecto del color del auto de Arturo Vidal, bueno, a todos les consta, ese es un hecho público y notorio, o públicamente notorio. ¿Ya? Para que cuando ustedes piensen en un hecho, de esto se trata. Okay. Si no tiene alguna de las dos características, entonces no está dentro de esa categoría. ¿Ya? Esa situación de que los antecedentes constan en el proceso o que se trata de un hecho públicamente notorio, tiene que consignarlo el tribunal en su resolución. Y va a resolver de inmediato y va a decir, no fue necesario dar traslado a la parte porque los antecedentes alegados por esta constan, ¿verdad?, en el propio expediente, ¿verdad?, cuando a fojas 3 rola la certificación del secretario del tribunal que estableció la notificación por el estado diario de la demanda, lo cual invalida, por cierto, dicha gestión porque, de acuerdo a lo que establece el artículo 40, todas las notificaciones de la primera gestión útil tienen que ser efectuadas de manera personal. Listo. Así que se hace lugar a la incidencia planteada, ¿verdad?, sin costas, o sea, ese incidente, y se da lugar a lo que establece el artículo 48, si no me equivoco. $49. ¿No? ¿Sí? ¿No? Perdón. ¿Dónde está la notificación ficta? 52. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien que me ayude con el código? Creo que es la 55, profe. 55, inciso 2. Ahí está. La ficta.
55, inciso 2. Muy bien. Gracias. Ya, y va a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 55 del Código, es decir, me entiendo notificado de inmediato. Y cuando yo me entiendo notificado de inmediato, cuando estamos hablando de la demanda, entonces no tengo que hacer nada más como demandante para que el demandado pueda contestarla, ¿verdad? A contar de la fecha de la notificación del incidente. ¿Ok? ¿Y cómo se notifican los incidentes? La resolución que pone término al incidente. ¿Por aviso? Por el estado diario. Por el estado diario. ¿Ya? Por el estado diario. Acuérdense que la primera notificación es personal. Cuando el tribunal lo establece también es personal. Luego, las sentencias definitivas, resolución que recibe la causa a prueba o que ordene la comparecencia de las partes por cédula. O cuando el tribunal lo establezca por cédula. El resto, todas las notificaciones, por eso había una pregunta, no sé si era en la segunda prueba, sí parece que sí, del semestre pasado, que decía la regla general en materia de notificación es, ¿ya? Y ahí les puse notificación ficta, personal, por cédula, subsidiaria, por el estado diario. Y la respuesta es por el estado diario, ¿verdad? Porque todas las resoluciones que no están contempladas en el 40 o en el 48 se notifican por el estado diario. Salvo que el tribunal establezca una forma distinta de notificación, que ahí sí lo puede hacer el tribunal cuando quiera, ¿ya? Y hay algunas excepciones, que son cuando, por ejemplo, han pasado más de 6 meses, ¿verdad? De la última notificación de una gestión útil, el tribunal va a ordenar siempre por cédula o personalmente, ¿ya? Pero el resto, todas las otras notificaciones me las van a hacer por el estado diario. Solo me van a notificar por cédula la sentencia definitiva. ¿Cuál es la sentencia definitiva? La que pone fin al conflicto. Artículo 158. La que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Por lo tanto, cada instancia tiene su sentencia definitiva. ¿Cuántas instancias hay en nuestro sistema procesal civil? 2. Muy bien. ¿Qué es lo que constituye instancia? Constituye instancia entonces la posibilidad de discutir frente a un tribunal determinado las situaciones de hecho y de derecho que están contenidas en el juicio. Cuando yo no puedo discutir los hechos, no es instancia. Y por lo tanto la sentencia que se dicta en ese recurso, por ejemplo el recurso de casación, no es una sentencia definitiva, de acuerdo a lo que establece el artículo 158. ¿Ok? No se vayan a equivocar en eso. Ya, entonces, efectuado este análisis, ¿verdad? De los incidentes, los requisitos, cuándo me van a dar traslado y cuándo no. De acuerdo a este análisis, la postura correcta y completa respecto de lo que dijimos inicialmente, cuál era la definición del incidente, es la que ya hemos señalado, porque además esta está, ¿verdad?, ratificada en el artículo 89, como lo dijimos y lo leímos. ¿Ok? Pues bien, presentado el incidente, el tribunal va a analizar lo que ya vimos, ¿verdad? Primero, si es que es plausible, si está fundado. Segundo, si es relacionado con el hecho o no. Tercero, si es que lo puedo resolver si tiene o no tiene, ¿verdad? Su constancia en el proceso, si es público y notorio. Si es que no,
se da alguna de esas circunstancias, o se rechaza de plano, o si es que es plausible y está fundado, entonces me van a dar traslado. ¿Ok? Traslado para que la otra parte conteste. Ese traslado son 3 días, días hábiles. ¿Ok? ¿Por qué son días hábiles, Brigitte? ¿Profe? ¿Por qué son días hábiles los que estamos hablando? ¿Días en los que se puede actuar, profe? No, la pregunta es ¿por qué son días hábiles y no son días corridos? Profe, ¿son días hábiles porque en esos días se puede ejercer la acción y los otros días son para descansar o no? No. ¿Y quién le dijo a usted que tiene derecho a descansar? Los feriados se descansa. Yo tenía un jefe cuando me parece que sí, estaba recién recibido, estaba por recibir, no sé, que era un poco exigente, entonces me decía, los abogados jóvenes no tienen horario, ya tú no tienes horario, irte temprano. Así que sigue nomás en la oficina. Cuando me iba a despedir, hasta luego, yo iba feliz a despedirme y me dejaba ahí pegado haciéndole algo. Son Profesor, hábiles. ¿no será por materia civil? No. No. Eso lo vimos los semestres pasados, ya no me acuerdo si el pasado o el antepasado. Profe, porque una es para días y el otro es para meses y años. Ya, ¿y cuáles son los corridos y cuáles son los hábiles? Los hábiles de días Ya, y los corridos de meses y años. ya, muy bien. Muy bien. Es por eso, pues. Es por eso que son días hábiles. ¿Ven que lo que pasamos antes tiene relación con esto? Porque alguien puede decir, no, pues 3 días corridos. Y el resultado que el plazo le da, por ejemplo, si hoy día es sábado, ¿verdad? Perdón, viernes, el primer día es sábado, domingo, lunes. Ya, el lunes tengo que contestar. Y se apura para contestar. Sin embargo, si me notifican algo hoy día, ¿verdad? Tengo sábado, lunes y martes. ¿Ya? Entonces, se promueve un incidente. El incidente, el tribunal no tiene cómo resolverlo, pero es plausible la alegación y me concede traslado de 3 días para poderlo responder, para contestar. ¿Ya? Ahí, eso está en el artículo 89, que ya lo vimos. Se promueve el incidente, se conceden 3 días para responder. Vencido el plazo, se haya contestado o no, el tribunal puede resolver de inmediato, si es que lo alegado por las partes a él le queda suficientemente claro. Si es que no le queda claro, entonces el tribunal va a tener que recibir a prueba el incidente. ¿Ya? Y vamos a ver un poquitito después cuál es la prueba, cuántos días son, qué es lo que se tiene que probar, etc. Característica entonces de los incidentes es que se tramiten y resuelven por el mismo tribunal. Esto también lo vimos con anterioridad. Está en relación con un principio, ¿verdad?, que vimos en el Código Orgánico. Extensión. Ya. Creo que el 111 del Código Orgánico. ¿Ya? Sí, Que el tribunal resuelve tanto lo principal como lo accesorio de los juicios. ¿Ok? Se tramitan por regla general o especial si hay algo distinto. Eso depende de la forma en la cual vamos a ir tramitándolo. ¿Ya? La regla general es la que vamos a ver. La especial también las vamos a ver porque vamos a ver todos los incidentes especiales que hay en el código. ¿Ya?
Los incidentes se pueden producir en cualquier procedimiento, ya lo vimos, se pueden producir en cualquier momento del juicio, y la sentencia que se dicta, por el cual se resuelve, es una sentencia interlocutoria, de acuerdo a lo que establece el artículo 158. Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente de un juicio estableciendo derechos permanentes en favor de las partes. Todos los incidentes, porque son relacionados con el hecho, establecen derechos permanentes para las partes. Si es que algo no lo establece, ¿verdad? Supongamos, no sé, fuera un incidente súper pequeño, súper intrascendente, bueno, se puede decir entonces que es un auto. ¿Ya? Y eso va a tener importancia para los efectos de la interposición del recurso que yo voy a poder interponer, ¿verdad?, en contra de esa sentencia. Por lo tanto, es súper importante que ustedes, ¿verdad?, tengan claro qué resolución es. Si se resuelve el incidente y genera derechos permanentes en favor de las partes, por ejemplo, que efectivamente la nulidad, ¿verdad?, era, perdón, la notificación era nula, incidente, sentencia interlocutoria. Si es que no, si es que es una tramitación muy simple, ¿verdad?, muy sencilla, entonces va a ser un auto. Vamos a la clasificación de los incidentes. Según la forma de tramitación, en ordinarios y especiales, ya los vimos, ¿verdad? Los ordinarios vamos a entrar al detalle, estamos pasando ya por encima de ellos, ¿verdad? Según la vinculación con la cuestión principal, o con el juicio, con lo alegado, con los hechos que yo le pido al tribunal que resuelva, existen los incidentes conexos o inconexos. ¿Ya? Si es inconexo, acuérdense que me lo van a rechazar de plano. Si es conexo, entonces va a admitirse a tramitación. Según el efecto que produce en el juicio principal, los incidentes pueden ser de previo y especial pronunciamiento o aquellos que no revisten ese carácter. Lo importante es que cuando son de previo y especial pronunciamiento, el incidente, la forma, el hecho de interponer este incidente, esta cuestión accesoria en el juicio, me suspende el procedimiento, me lo paraliza. ¿Por qué? Porque es importante, necesario, ¿verdad?, o requisito, el que primero se pronuncie respecto de la cuestión que yo estoy pidiendo. Por eso es tan importante el nombre, de previo y especial pronunciamiento. Y esto después les va a salir en penal. También hay unas alegaciones que se llaman de previo y especial pronunciamiento. ¿Ya? Ahí paralizamos entonces el proceso, no sigue adelante, ¿verdad? Y se tramitan en el mismo cuaderno, en el mismo expediente principal. ¿Ok? Si es que el incidente que yo planteo no es de previo y especial pronunciamiento, entonces se va a abrir un cuaderno separado. Y ustedes, cuando se metieron al Poder Judicial en sus trabajos del semestre pasado, ¿verdad?, y tuvieron sus juicios que ustedes eligieron, tienen que haber visto que había cuaderno principal o cuadernos incidentales. Y si uno aprieta, ¿verdad?, el cuaderno incidental, está el incidente completo, igual que el expediente, que es manifestación, ¿verdad?, de cómo eran antes los expedientes, que eran físicos, eran carpetas. Entonces la carpeta principal era más gruesa porque tenía más antecedentes y el incidente era chiquitito, pero estaba siempre metido entre medio de la principal. ¿Ya? Ahora es lo mismo. ¿Ya? Si yo quiero algo
¿verdad?, que es necesario para que el procedimiento siga avanzando, entonces lo va a paralizar. Por ejemplo, ya conocemos algunas. Díganme, por favor, alguna alegación de previo y especial pronunciamiento que ustedes conozcan. La incompetencia. Muy bien, Maximiliano, la incompetencia. ¿Y por qué lo va a paralizar? Porque es necesario, primero, que el tribunal determine si es que es o no competente para seguir con el juicio. Y si no es competente, entonces lo vamos a tirar al tribunal que corresponde, dependiendo de la forma en cómo se haya alegado, ¿verdad? Por inhibitoria o por declinatoria, ¿verdad? Y ahí vamos a ver, ¿verdad?, ante quién lo presento, cómo se solicita, ¿verdad? Cuál es el tribunal, ¿se acuerdan? La corte ante el cual yo reclamo, si es que me dicen que no, etcétera. Pero ahí hay un incidente de previo y especial pronunciamiento, el de incompetencia. No podemos seguir adelante el juicio. No, conteste nomás la demanda. Sí, ¿para qué la voy a contestar si después me va a decir, sabe que en realidad no soy competente? Por lo tanto, no me puedo pronunciar respecto de lo que se me está pidiendo, porque no tengo la capacidad, no tengo jurisdicción para poder, ¿verdad?, resolver. ¿Por qué? Porque la jurisdicción de los tribunales es acotada al territorio. Ya lo vimos en primero procesal, ¿cierto? Ya. ¿Cómo saber entonces cuando estamos en presencia de uno u otro? El artículo 87 nos da la respuesta. Si el incidente dice de aquellos sin cuya previa resolución no se puede seguir sustanciando la causa principal, se suspenderá el curso de esta y el incidente se tramitará en la misma pieza de autos. ¿Ya? Fíjense, si uno lo lee, ¿verdad? Dice en la misma pieza, o sea, en el mismo cuarto de autos, donde está el auto, o sea, en el garage. ¿Ya? Ya, aquí hay palabras técnicas que cuando nosotros tenemos un lenguaje entre abogados, ¿verdad?, hablamos y la gente no entiende, ¿verdad? La misma pieza es la misma causa, ¿ok? En el mismo cuaderno, en la misma carpeta. Eso quiere decir, ¿ya? Si es de previo y especial pronunciamiento, o sea, no se puede seguir llevando a cabo la causa principal, se suspende se tramita en la misma causa, se resuelve y una vez que se resuelva, seguimos adelante con la tramitación, ¿ya? En el caso contrario, dice el artículo, no se suspenderá el curso de la causa principal y el incidente se sustanciará en ramos separados. Otra palabra distinta de la usada en el inciso anterior, que nos complica, ¿verdad? Es en ramos separados, chuta. En cuadernos separados, en carpetas separadas, y ahora está en un archivo, en una, ¿cómo se llama? No es un archivo, tiene un nombre, un box, se llama un combo box, en un box distinto, ¿ya? En la carpeta del juicio. Si ustedes lo quieren revisar de nuevo, métanse a alguno de los juicios que ustedes hicieron sus trabajos, ¿verdad? Y van a pinchar, cuando lleguen a la página principal, va a decir, siempre les va a dar el cuaderno principal, y así se llama, cuaderno principal. Y si pinchan donde dice cuaderno principal, sale un triangulito, ¿verdad? Un combo box, les va a dar para abajo todos los incidentes que hubo en el juicio, ¿ya? El tribunal determina, ¿verdad?, si es que es o no de previo especial pronunciamiento, pero puede que el tribunal resuelva mal, y ahí nosotros vamos a poder alegar, ¿verdad?, un recurso en contra de esa resolución que nos dice no es de previo especial pronunciamiento, ¿ya? Entonces, ¿verdad?, yo voy a ir a alegar eso, ¿verdad?, al tribunal, pero a través de un recurso. Por eso es tan importante que ustedes determinen la naturaleza jurídica de la resolución que está dictando el tribunal para saber si es que puedo interponer o no un recurso en contra de ella. ¿Ok? La ley expresamente señala algunos que son de previo y especial pronunciamiento, ya lo vimos, la incompetencia es una de ellas, está en el artículo 112 del Código, ¿verdad?
Mientras se haya pendiente el incidente de competencia, se suspende el curso de la causa principal. Listo, previo a empezar el pronunciamiento. 308. Las excepciones dilatorias. ¿Ya? Las vamos a ver en un par de clases más, a las excepciones. Y ahí dice, desechadas las excepciones dilatorias o subsanados por el demandante los defectos que adolezca la demanda, tendrá 10 días el demandado para contestar. O sea, eso quiere decir, ¿verdad?, que antes me paralizó el procedimiento. De hecho, las excepciones dilatorias, vamos a ver, se pueden interponer antes de contestar la demanda. ¿Verdad? Los que no son de previo especial pronunciamiento, artículo 302. El incidente a que den lugar las medidas de que trata este título se tramitarán en conformidad a las reglas generales y por cuerda separada. Nunca entonces será necesario suspender el procedimiento porque yo estoy pidiendo una medida precautoria. Las medidas precautorias también las vamos a ver ahora en este semestre, ¿verdad? Y son aquellas que tienden al aseguramiento del resultado del juicio. ¿Ya? Si yo voy a demandar a don Erwin Ortiz, ¿verdad?, de una indemnización de perjuicio por lo que sea, yo voy a querer, ¿verdad?, que cuando se dicte sentencia en el juicio yo tenga donde poder hacer cumplir esa sentencia. Acuérdense que las sentencias en materia penal se hacen cumplir con la persona del condenado, ¿verdad? La persona es privada de libertad o no. En materia civil, las sentencias se cumplen con el patrimonio del demandado. Por lo tanto, si a mí me demandan, lo primero que van a hacer es, ¿verdad?, y si me condenan en ese juicio, lo primero que van a hacer es empezarme a embargar mis cosas. Entonces, es muy habitual que en los juicios, ¿verdad?, cuando yo le voy a notificar una demanda a alguien, si yo tengo un puro auto, por ejemplo, es muy habitual que la persona venda el auto, porque en ese momento, cuando le llegue la sentencia, le va a decir, que me embarguen, pues no tengo nada. Y en Chile no existe prisión por deuda porque está prohibido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, ¿verdad? Está prohibido. No me pueden meter preso por deber algo, salvo los alimentos. Profesor, esa es una acción prejudicial, ¿verdad? Creo que lo habíamos dicho el semestre pasado. Se puede interponer como prejudicial, sí, ¿ya? Se puede. Las precautorias yo las puedo poner como prejudicial o como judicial dentro del juicio. Si vamos dentro del juicio, ¿verdad?, entonces no me suspenden el caso. Sigue adelante el caso. Y la otra, la del artículo 339, ¿verdad?, aquellas incidencias que son promovidos durante el término probatorio, ¿verdad? Dice el inciso primero, los incidentes que se formulen durante dicho término, el término de prueba, ¿verdad?, general, o que se relacionen con la prueba, se tramitarán en cuerdas separadas, o en cuadernos separados. ¿Ok? Ahí entonces ya tenemos claro de la clasificación de previo y especial pronunciamiento con aquellos que no lo son. Incluso hay casos en los cuales la ley lo señala expresamente, pero cuando no lo señala expresamente la ley, entonces es el tribunal el que tiene que determinar si es de una u otra naturaleza. ¿Alguna duda? Bien. ¿Cuál es la oportunidad para interponer un incidente? La regla general, les reitero esto porque siempre que tenemos una institución existen las reglas generales y las excepciones, siempre. No hay ninguna institución procesal que no tenga excepciones, ninguna. ¿Ya? La regla general es que los incidentes deben promoverse tan pronto como la parte tiene conocimiento de ello. ¿Ya? Ese es el plazo. O sea,
Yo, señor, tengo que interponerlo tan pronto como tenga conocimiento de un hecho. Pero el plazo final para poder interponer es un incidente, es hasta antes que se cite a las partes o oír sentencia. ¿Ya? Hasta ahí yo puedo presentar incidentes en la instancia respectiva. ¿Ok? Acuérdense que viene el periodo de, vamos a empezar a verlo, pero el procedimiento ordinario y todos los procedimientos tienen una etapa de discusión, una etapa de prueba y la sentencia. Cuando se termina la prueba, se dicta una resolución final, ¿verdad? La vamos a ver después, que es cítese a las partes o oír sentencia. Y eso quiere decir que el expediente ya deja de tener movimiento por las partes y pasa a ser movimiento del tribunal. Y el tribunal lo sacaba antes físicamente de donde estaban, que eran unos casilleros, ¿ya? Grandes, donde metían todos los expedientes, lo sacaba de ahí y se lo llevaba el juez para su oficina. Y empezaba a trabajar el fallo. Eso significa cítese a las partes de sentencia. No es que me vayan a citar un día, ¿verdad?, a escuchar la sentencia como se dicta. No. Sino que técnicamente era que el expediente se sacaba, yo ya no podía poner ningún incidente, se acabaron las discusiones y ahora lo que hay que esperar es que el tribunal dicte sentencia. ¿Ya? Esa es la regla general. El artículo 85 establece la regla general respecto del plazo. Todo incidente originado en un hecho que acontezca durante el juicio deberá promoverse tan pronto como el hecho llegare a conocimiento de la parte respectiva. Si en el proceso consta que el hecho ha llegado a conocimiento de la parte y si ésta ha practicado una gestión posterior a dicho conocimiento, el incidente promovido después será rechazado de plano, salvo de que se trate de alguno de los vicios o circunstancias a que se refiere el inciso tercero del artículo 84. ¿Ya? Por lo tanto, la sanción es, oiga, usted tan pronto como conozca de un hecho tiene que incidentarlo, de inmediato. Si usted hace cualquier gestión en el proceso antes de incidentar, teniendo conocimiento del hecho, ¿verdad?, entonces después cuando interponga el incidente, el tribunal se lo va a rechazar de plano. ¿Ok? Vamos a algunas reglas específicas que nos sacan un poco de lo que son estas reglas generales de los plazos. Si el incidente se ha originado por un hecho anterior al juicio o coexistente con el inicio de este juicio, ¿ya? Como por ejemplo, un defecto legal del modo de presentar la demanda tiene algún problema en sí, ¿verdad? Ese incidente, entonces, tiene que ser interpuesto antes de hacer cualquier alegación en la gestión principal. Ahí ya no es que yo tenga un conocimiento de un hecho, no. Si el hecho es anterior al juicio, ¿verdad?, o coetáneo a su inicio, entonces yo antes de hacer cualquier alegación tengo que incidentar. ¿Ya? Si se interpone con posterioridad, se rechaza de plano por parte del tribunal. Salvo que de nuevo se trate de alguna de estas circunstancias que se señalan en el artículo 83, que lo vamos a ver un ratito más. O se trate de aquellas circunstancias esenciales para la ritualidad o la marcha del juicio. Eso está en el artículo 84. Si el incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente con su principio, ¿verdad?, la parte antes de hacer cualquier gestión,
perdón, deberá promoverlo la parte antes de hacer cualquier gestión principal en el pleito. Si se promueve después, será rechazado de oficio por el tribunal. Y ahí está, salvo que se trate de algún vicio que anule el proceso. En cuyo caso se estará lo que establece el artículo 83, que habla de la nulidad procesal, que la vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, la regla general está en el artículo 85, la excepción anterior o coetáneo al inicio en el artículo 84. Si el incidente se origina en un hecho suscitado durante el proceso, ¿verdad? La regla general es que se debe promover tan pronto como la parte tome conocimiento de ello. Pero si en el proceso consta que el hecho ha llegado a conocimiento de la parte y ésta ha practicado una gestión antes de interponer el incidente, como lo vimos, este será rechazado por el tribunal de plano. De plano, porque le consta al tribunal, ¿verdad?, en el expediente que ya ha tenido conocimiento del hecho. Acuérdense los incidentes que se resuelven sin traslado. De plano. ¿Ya? Si se trata de incidentes cuyas causas existan simultáneamente, o sea que hayan varios hechos, ¿verdad?, que se hayan suscitado a consecuencia de una determinada actuación, ¿verdad?, todos tienen que interponerse en el mismo momento, en el mismo escrito. ¿Ya? Si no se hacen en el mismo escrito, ¿verdad?, todos los incidentes alegados con posterioridad al primero serán rechazados de plano también. ¿Ya? Salvo que se trate, de nuevo, de aquellos que están en el artículo 83. La ley procesal lo que pretende es que el juicio sea lo más dinámico posible. Fíjense. Eso es lo que pretende. Dice, ¿sabe qué? A mí no me interesa que nos detengamos en cosas, ¿verdad?, que son accesorias. A mí me interesa que el juicio avance. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya?, la ley castiga o le pone ciertas trabas a aquel litigante que es un poco amigo de incidentar todo lo que se le pasa por el frente. ¿Ya? Y para evitar eso, para evitar que hay gente hay abogados que son absolutamente proclives a eso, y lo van a ver en ciertos juicios. Todo lo incidentan, todo lo alegan, todo lo recurren, ¿verdad? Pero la ley dice, ¿sabe qué? Yo le voy a aceptar algunas alegaciones y no todas. ¿Ya? Si usted ha promovido 2 incidentes o más y ha perdido 2 incidentes o más, ¿ya? O sea, yo puedo promover 6 incidentes, si los he ganado todos es porque tenía la razón, ¿verdad? Y por lo tanto, mi actuación no es dilatoria, sino que es efectivamente lícita de acuerdo, ¿verdad?, a lo que la ley me lo requiere, ¿verdad? Pero, si yo presento un incidente, por ejemplo, de nulidad de la notificación, lo pierdo. Incidente después de nulidad de todo lo obrado, lo vuelvo a perder, ¿verdad? Entonces el tribunal, al tercer incidente que yo interponga, me va a decir, ¿sabe qué? Espérese un poquitito. Antes de interponer este incidente, usted va a tener que consignar una determinada cantidad de dinero, que va entre 1 y 10 unidades tributarias mensuales, que el tribunal lo fija de oficio. ¿Ya? El propio tribunal le puede decir a uno 1 unidad o le puede decir 10. Y eso es inapelable. Y va a depender de cómo yo me he comportado con anterioridad en el juicio. Si el juicio era, perdón, si el incidente anterior era ostensiblemente, ¿verdad?, injustificado, entonces el tribunal me va a poner más arriba este previo requisito, ¿verdad?, para el tercer incidente. Acuérdense, para el tercer incidente o el incidente siguiente del que yo ya pierdo 2, antes no me van a
hacer esta exigencia. El tribunal solo, ¿verdad?, me pone esta exigencia antes, ¿verdad? Cuando yo pierdo el segundo incidente, va a haber una resolución del tribunal que va a decir, para la parte demandante, como ha perdido 2 incidentes previos, en lo sucesivo, cada vez que quiera interponer un incidente, deberá consignar previamente la cantidad de 5 unidades tributarias mensuales. Una unidad tributaria, si no me equivoco, está como 50.000, parece. O sea, puede pedirme desde 50.000 hasta 500.000 pesos. Si yo no deposito ese dinero previo a la interposición, tengo que acompañar el talón del depósito en la cuenta corriente del tribunal. Todos los tribunales tienen cuenta corriente, ¿ya? Por lo tanto, yo cada vez que esté en una situación así, tengo que conocer la cuenta corriente, tengo que depositar la plata en esa cuenta corriente y un talón que me dan, igual cuando uno deposita en la cuenta corriente del papá, del amigo, del pololo, etc. Uno se guarda un talón que le dan, bueno, es lo mismo, y uno adjunta al escrito este talón. Si no lo acompaña, el tribunal le va a rechazar ese incidente. Lo va a tener como no presentado. Es decir, como no consignó habiendo debido hacerlo, se tiene por no presentado el incidente. Punto. Ni siquiera se va a pronunciar respecto de él. ¿Ya? Si el incidente, ¿verdad?, yo deposito las 5 unidades tributarias que el tribunal me ordenó, acompaño el talón al incidente al tercero, después de haber perdido los 2 anteriores, ¿verdad?, al siguiente de este, y lo pierdo, entonces esas 5 unidades tributarias mensuales van a quedar a beneficio fiscal. Voy a perder esa plata. Por lo tanto, esta situación de depositar previo al incidente que yo pretendo interponer, ¿verdad?, es un estímulo a que yo solamente incidente aquellas cuestiones que son plausibles, que son necesarias y que yo las voy a ganar. Si por el contrario yo gano el incidente que presento, aunque sea el siguiente después que he perdido 2, el tribunal me va a devolver esa plata. ¿Por qué? Porque en realidad tenía justificación el incidente que planteé, ¿ya? Y por lo tanto, ¿verdad?, no es dilatorio como los anteriores. Ahora, cada incidente además, fíjense lo duro que puede ser para la parte, se resuelve con costas, o se puede resolver con costas. ¿Se acuerdan lo que vimos en el semestre pasado? ¿Cuándo me van a notificar con costas? Cuando pierda absolutamente yo. Por lo tanto, si alego una cosa, ¿verdad?, y lo pierdo como incidente, ahí voy a estar absolutamente vencido. Si hago una alegación, por ejemplo, nulidad de la notificación, y pierdo, me van a decir con costas. Porque el tribunal, acuérdense, se tiene que pronunciar respecto a las costas siempre. Y me va a eximir del pago de estas solo cuando no sea totalmente vencido o el tribunal haya estimado, ¿qué más? A ver si se acuerdan. Daniela Santelices. ¿Está por ahí o está almorzando? No está. Antonio Carrasco. Tampoco está. Ya dejan el computador prendido. ¿Alguien se acuerda? ¿O ya lo pasaron al mundo del olvido? Profesor, disculpe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿cuándo el tribunal va a determinar si yo he tenido plausibilidad, perdón, cuándo me va a condenar en costas o no? Cuando haya sido totalmente vencido. ¿Y cuándo más? ¿En la ¿Cuando sea sentencia? culpable? ¿Perdón? ¿Cuando sea culpable? No. ¿En Porque la ahí se vence. sentencia?
Ahí estoy vencido. O sea, no va a condenar en costas cuando el tribunal declare que haya habido un motivo plausible para Ahí el... está, ¿verdad? Pese a que yo sea totalmente vencido en el incidente, es decir, perdí lo que alegué, el tribunal puede estimar que yo haya tenido motivo plausible para litigar, es decir, que haya habido una real intención de pelear aquello. Y por esa circunstancia el tribunal me puede eximir del pago de las costas, ¿verdad? Pero si es que yo pierdo el juicio y no tenía ni la más remota posibilidad de pelear, o más bien ni la más remota, ¿verdad?, circunstancia para haber alegado lo que alegué, entonces el tribunal me va a condenar en costas. Y normalmente ocurre eso cuando existe, ¿verdad?, una situación que para el tribunal le es evidente, ¿verdad?, que no había ningún asidero en lo que se estaba alegando. ¿Ok? Cuando ya entra en la duda y el tribunal me hizo, ¿verdad?, dudar de sí o no, y eso va a ser siempre casi cuando reciba el incidente a prueba, porque si no estaba o claro en el proceso, o era público y notorio, o era absolutamente descabellado, o sea, no había plausibilidad, ¿verdad? Me va a condenar en costas. ¿Ya? No condena en costas a la parte contraria cuando hay un motivo plausible, porque yo puedo ganar un incidente, puedo ganar el incidente con costas. Cuando la otra parte, ¿verdad?, haya hecho incurrir al tribunal en un error, cuando la otra parte, ¿verdad?, haya incurrido en un vicio. ¿Ok? Porque además de poder enrielar el juicio, ¿verdad?, correctamente o hacerlo que tenga una tramitación correcta, el tribunal además a la parte contraria la va a condenar en costas. ¿Ya? Por lo tanto, si yo pierdo un juicio, un incidente, y ese incidente, ¿verdad?, es el siguiente después de los dos que ya perdí, además de perder las 5 UTM que me pidieron que consignara previamente a la interposición del incidente, si yo soy vencido, ¿verdad?, y pierdo esas 5 UTM, me van a condenar en costas además por el incidente. Fíjense lo caro que le va a salir a la parte, ¿verdad?, estar incidentando cuando no corresponde. Por eso, ¿verdad?, es esta limitación, ¿verdad?, para que la parte no se entusiasme con andar incidentando cualquier cosa. Pero hay una situación aún peor. El semestre pasado hablamos de lo que era el privilegio de pobreza, ¿ya?, que está muy mal denominado, ¿verdad?, como que fuera un privilegio ser pobre, pero bueno, el código lo establece así, ¿ya? Dice, ¿sabe qué? Hay personas que tienen privilegio de pobreza, que se llama así el incidente o la calidad, ¿verdad?, cuando yo no puedo pagarme un abogado particular, ¿ya?, o soy pobre, tengo un abogado pero soy pobre, entonces le pido al tribunal que determine mi condición de privilegio de pobreza dentro del juicio. Y eso tiene una serie de implicancias. Una de ellas es que yo no pago nada de los gastos procesales. Nada. Por lo tanto, yo voy a ir con mi demanda si estoy con privilegio de pobreza y normalmente, ¿verdad?, el tribunal tiene que establecerlo en una resolución, que gozo de privilegio de pobreza. ¿Quiénes tienen privilegio de pobreza? Los que son representados por la Corporación de Asistencia Judicial, ¿verdad?, que es una institución que tiene el Estado, que depende del Ministerio de Justicia, que le presta asesoría jurídica gratuita a las personas que no pueden pagar un abogado. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile tiene la obligación de darle acceso universal a todas las personas. ¿Ok? Entonces, cuando alguien quiere demandar a otro
pero no tiene plata para pagar un abogado, entonces va a la Corporación de Asistencia Judicial. Ahí hay abogados contratados por el Estado, que son los abogados tramitadores, pero también van a pasar ustedes por ahí. Cuando ustedes estén haciendo su práctica, muchos van a pasar por la corporación, porque van a querer tramitar juicios, ¿verdad? Dicen, no, yo quiero hacer mi práctica tramitando juicios, teniendo clientes, litigando. Me gusta litigar a mí. Listo, váyanse a la corporación. Y las demandas que ustedes presenten o las defensas que ustedes asuman como postulantes en esta corporación van a estar amparadas por el privilegio de pobreza. Es decir, no pagan. No pagan al receptor cuando tenga que hacer una notificación, no pagan al receptor cuando se tenga que tomar la prueba de testigo, no le pagan al, no sé, conservador cuando tenga que entregar alguna información, etc. ¿Por qué? Porque tienen privilegio de pobreza. ¿Ya? Entonces, aquellas partes que está ustedes, por ejemplo, cuando vayan a hacer su práctica, toman una causa, son demandantes, y en el juicio incidentan, ¿verdad? La parte de ustedes, su cliente, como tiene privilegio de pobreza, no va a ser obligado por parte del tribunal a depositar esta plata previo al incidente que ustedes planteen. Pero cuidado con eso, ¿verdad? Porque si a ustedes le rechazan el tercer incidente en el juicio, la suma entre 1 y 10 unidades tributarias mensuales, ¿verdad?, se la van a interponer a ustedes o al abogado tramitador de la corporación. Y esa resolución es inapelable. ¿Ok? Le van a decir, ¿sabe qué? Postulante, usted perdió el tercer incidente en este juicio. Está puro pegando palos de ciego, como se dice en chileno, o palos a la piñata, ¿verdad? Y como no le ha pegado ningún palo a la piñata, entonces ahora lo voy a condenar. Y ustedes van a tener que pagar esa plata. ¿Cuándo? Cuando hubo mala fe por parte de el litigante, o sea, cuando hubo un interés en solo dilatar el proceso. Hay muy pocas veces en las cuales el abogado o el mandatario responde por las costas o por gastos procesales. Normalmente es la parte la que lo soporta, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Una de ellas es esta, que es excepcionalísima en materia civil. Y en materia penal, ¿verdad?, me pueden obligar a mí a pagar las costas cuando hay notorio desconocimiento del derecho. Es decir, si yo me siento, ¿verdad?, en un juicio penal a defender a alguien y no sé nada del proceso penal, por ejemplo, ustedes hoy día, que no saben nada, se sienten en una audiencia y dicen, no, si yo te puedo defender, así que yo te voy a defender. Y pierden todo lo que están alegando, entonces el tribunal va a decir, espérate un poquitito, esta señorita o este señor como que no conoce el proceso penal, entonces lo voy a condenar en costas personalmente. Usted, señor, va a tener que pagar las costas de este incidente o de este proceso completo. ¿Ya? Estos incidentes donde yo tengo que pagar siempre van a ser por cuerdas separadas y nunca van a afectar la cuestión principal del proceso mientras se tramita. ¿Ok? Porque la ley establece de manera especial que se tramiten así. Por lo tanto, si estoy, ¿verdad?, con privilegio de pobreza, entonces, ¿verdad?, perdón, si tengo que pagar las 5 UTM, ¿verdad?, siempre se va a tramitar en un cuaderno distinto del cuaderno principal. ¿Ya? ¿Hasta qué hora dura esta clase? Esta clase, profe, dura de las 2:45 hasta las 4:15 y la otra de las 4:20 hasta las 5:50.
Ya, no hemos descansado y me pasé. Les pido las disculpas. ¿Quieren seguir un rato más para recuperar lo que perdimos el día martes? Les propongo lo siguiente. Hagamos un aro, como dicen los guasos, de 10 minutos. Y continuamos 15 minutos después. O sea, recuperemos esos 15 minutos que perdimos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces nos vemos a las 16:40. No, 16:38.